Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar y tenían algunas cosas que quería comentar. Primero, todavía hago un par de cosas sobre el texto de lo ominoso. Después hacerles les había dicho, una muestra de un análisis o un esquema analítico que hace Freud. No en este texto, pero sí en un texto que está citado al pie de página, que nos remite a psicopatología de la vida cotidiana, que, bueno, es un texto que habla de las formaciones del inconsciente, pero también trabaja la cuestión de la superstición. Entonces, también quiero comentarles eso. Y también un comentario que hace Lacan en el seminario 10 de la angustia, donde remite al auditorio tal cual a este texto de lo ominoso y hace una nota, como una clave que nos puede servir a nosotros para complementar el curso. Pero son las cosas que ya tengo aquí como que presente y calculadas. No sé si antes de eso, porque luego se nos va el tiempo más rápido de lo que pensamos. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer un comentario, una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo y así yo con mayor seguridad poderlo integrar en la elaboración? Bueno, ahí alzan la mano si quieren para hacer una intervención y bueno, mientras voy a empezar yo. Vamos a intentar hacer una síntesis partiendo de la dificultad propia del texto, ¿no? Si pensamos en alguna de las referencias fundamentales que da aquí Freud, como que lo ominoso, por definición, es algo en donde uno no se encuentra orientado o se desorienta. Entonces ya desde ahí, por ejemplo, no es tan fácil congelar una definición unívoca de lo que sería lo ominoso. Esa dificultad misma ya haría atractivo el concepto. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Y por el otro lado está esta idea de que es algo que está destinado a mantenerse oculto, a mantenerse inconsciente, ¿sí? Algo destinado a mantenerse en secreto y que ha salido a la luz. Entonces, algo clandestino, algo opuesto al sentido, algo que sucede a las espaldas, algo que al ocultarlo se tiene el propósito de que no se sepa de ello,
ni acerca de ello, o sea, al revés, algo que pretende esconderse deliberadamente. Uh-huh. Pero bueno, ha salido a la luz. ¿Sí? Eso sustraído del inconsciente, del conocimiento inescrutable, bueno, sale a la luz. Y más allá de cómo sale, bueno, sale a la luz en términos de la vivencia neurótica, así como una especie de angustia, ¿sí? eh, siniestra, pero también a nivel de la literatura vemos que es una fórmula que se puede utilizar conscientemente por estos escritores o estos artistas. Ahora también en el cine o en las series. Ahora, ¿qué es eso particular que el psicoanálisis puede aportarnos, ¿no? Y ya depende de nosotros qué tanto nos podemos afianzar de ahí para, incluso a nivel de la propia neurosis, poder esclarecer algunos puntos. Entonces, bueno, de ahí la cuestión del luminoso. Ya habían preguntado ustedes o señalado la estrechez que tiene esto con lo real. Y igual el mismo Lacan hablando de las dificultades para poder definir el concepto de lo real, ¿no? Son como dificultades de este tipo, ¿no? Y digamos que lo ominoso también sería un ejemplo de ese real, sobre todo si efectivamente sucede. ¿Por qué si efectivamente sucede? Bueno, porque una de las condiciones eh, necesarias para que algo no resulte ominoso o no nos resulte ominoso es que de eso realmente nos toca a nosotros. Y una cuestión más general puede ser el primer punto, ¿no? Lo ominoso como algo familiar, entrañable. Entrañable hay que dimensionar qué quiere decir entrañable o súper íntimo, ¿no? Reprimido, que retorna. Pero dice Freud, eso no es suficiente, porque no todo lo reprimido que retorna nos provoca el sentimiento de lo ominoso. Y nos agrega al final del texto como la condición necesaria para, que al mismo tiempo utiliza para explicarnos por qué no toda construcción literaria le resulta del tipo ominoso, como las que cita aquí de Hoffman, y no siempre es ominoso para todos. ¿Qué es ese extra que se necesita? Y dice, bueno, pues evoca a una sentencia de este tipo. Todos los seres humanos, todos nosotros, y principalmente el hombre primitivo, alguna vez creyó, realmente creyó como una cuestión objetiva en el animismo. Y que esa creencia, ya sea a nivel de la cultura y la humanidad, fue superada, o ya sea a nivel de la neurosis infantil, fue superada. Sí, esa es la transposición o la equivalencia que hace Freud, ¿no? A nivel de la cultura, la infancia nos remitiría al hombre primitivo y su creencia abierta en el animismo, en la magia, en el maná, etcétera, los dioses, por supuesto, y a nivel de la neurosis, o vamos a pensarlo, a nivel del análisis personal, algo que tiene que ver con una creencia infantil fuerte, que sí existió, que sí era efectiva. Entonces, decía un ejemplo
pues lindo de eso sería la creencia en la cigüeña, en Santa Claus, en el niño Dios, en la omnipotencia de los padres, en estos cuentos infantiles como en el Coco. No, auténticamente se creía en eso, ¿no? O se creía fervientemente en poderle dar vida a los juguetes de los niños, ¿no? Donde algo inanimado se tornaba animado. Y aquí podemos poner una nota fundamental, casi casi lacaniana, que eso animado, eso que podía darle alma a algo que no tiene alma, que es inerte, curiosamente es la palabra. Curiosamente, entre comillas, ¿verdad? Porque es esa la causalidad psíquica fundamental. Vamos a ver en la nota de Lacan otra vez cómo pasa por ahí. Pero lo que es propiamente humano, y es el humano el que propiamente anima al mundo, ¿cómo lo logra? A través de la palabra. Y más aún, o justo desde ahí, ponerle un discurso, ponerle subjetividad, ¿sí?, a ciertos objetos que no lo tienen. Piensen, como en un ejemplo increíble, pues Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Donde hasta las tazas tienen discurso. Un ejemplo más sencillo, pues puede ser las muñequitas de las niñas o las fábulas. Hoy en día, pues las caricaturas tal cual. La clave para que algo tenga alma es que tenga discurso. El ejemplo de la Ouija, de la tabla mágica, consiste en lo mismo. Es atribuirle a una tabla justamente subjetividad, ¿no? O sea, le damos subjetividad, le damos nada más ni nada menos que palabras a nivel de su unidad, las letras. Tenemos una tabla ahí llena de letras, bueno, conteniendo el abecedario mismo y algunas construcciones básicas como sí, no, adiós, y el número del 0 al 9 como lo justo necesario para poderle dar alma, darle vida a algo que de por sí no lo tiene, que está muerto. Entonces es, en ese sentido, es sumamente gráfico en su mecánica la tabla de la Ouija, porque letra por letra, o para empezar en su simple movimiento aparentemente autónomo, aparentemente, porque se necesita ahí poner los dedos, eh, lo que realmente lo hace ominoso no es que se mueva nada más la tablita, sino que vaya escogiendo letras. O sea, que vaya encarnando un discurso. Y si a ese discurso ustedes le agregan las otras cosas que nos dice Freud, de la repetición de lo mismo, el retorno de lo reprimido, y cuestiones que uno creía en la infancia o en la infancia de la humanidad, siendo un humano primitivo, pues se va a dar definitivamente el sentimiento de lo ominoso. Esto siempre en tensión con lo que Freud nos
en tensión opuesta con lo que Freud nos ratifica otra vez en la página 247, ¿no? Faltará lo ominoso de esta clase en quien haya liquidado en sí mismo de una manera radical y definitiva esas convicciones animistas. Entonces, en esa persona, no, ni la ouija, ni nada le traerá el sentimiento de lo ominoso. A menos que él juegue un poquito a eso, ¿no? Le preste cierta dosis de fe a eso. Ya sea en un ejemplo muy social, como pudiera ser el entrar a la casa de terror de la feria de Chapultepec, ya extinta. ¿Ah? Ya cerraron la feria de Chapultepec. Y no por el COVID. Pero bueno, esa es la clave, ¿no? Que algo tenga vida, que algo adquiera vida justamente a través del discurso, a través de la letra, y nos evoque a todos en el inconsciente, no necesariamente porque lo piensen así, que hubiera un hombre primitivo en términos cromosomáticos en nosotros, sino porque efectivamente, en la medida en que la entrañable infancia, o sea, la más remota infancia, esto que se nos aparece en lo ominoso como eso que retorna, ahora como no familiar, gracias a la represión, por eso necesitamos el prefijo no familiar, y terminaríamos diciendo lo supuestamente no familiar. Lo ominoso, realmente podríamos traducirlo como lo supuestamente no familiar. ¿Sí? O sea, es algo familiar que se reprimió y que entonces retorna y que se escribe como no familiar. O sea, la manera de retornar es bajo la negación. Entonces, si a esa negación la destituimos para poder regresar a lo familiar, entonces decimos lo supuestamente no familiar. Porque sí es familiar, porque todos pasamos por ahí. Sí. Aldo. Porque, sí, a ver, déjame, o si vas a cambiar, o a ver, dime y ahorita sigo. Ahorita de lo que estoy entendiendo es que no todos los objetos con discurso representan ominoso. Por ejemplo, se me ocurrió a los personajes de los videojuegos, no todos tendrían que ser ominosos por no estar algún contenido reprimido. Sí, vamos, se necesitaría, en el caso, por ejemplo, de las caricaturas o de los videojuegos, se necesitaría prescindir de la desestimación de eso. O sea, una vez que tú o el niño o el adolescente sabe que eso no es, real, sabe que no corresponde a la realidad objetiva, que es un artificio, digamos, que realmente no es que tenga vida en sí mismo, ¿no? Ahora, si tú, por ejemplo, te pones a crear
un cuento en donde el niño está jugando al videojuego y de pronto el videojuego empieza a tener una interacción con él a nivel de la realidad objetiva, que le empiece a hablar directamente a él, a citarlo en el café de la esquina y cosas así. Entonces podríamos ya, siendo literatos, provocar el sentimiento del ominoso, donde resulta que no está desestimado, ¿no? O sea, que sigue siendo el retorno de un pensamiento primitivo, ¿no? O de un animismo propio de la infancia. Estaríamos entonces hablando de una edad o de una infancia en donde todavía no están los videojuegos, más vieja, ¿sí? Más. Ahora, por ejemplo, con los teléfonos, pues hasta los bebecitos se les empieza a poner dibujitos y un poquito de caricatura, o los cuentos, las ilustraciones propiamente, ¿no? Se puede llevar ahorita a ese momento, pero todo sigue siendo actual la cuestión, por ejemplo, de los muñecos de peluche, ¿no? Y el perrito y el gatito y el osito, vamos, los empezamos a animar con sus discursos o con sus palabras. Hola. Y así, y algo de eso efectivamente tendría que retornar. Pero, ¿por qué retornar? Porque llegó un momento donde eso ya se destituyó o se reprimió. Si eso no se ha reprimido, nada, entonces seguimos en el hombre primitivo, donde no se destituye eso, donde abiertamente se cree que el jaguar es un dios, ¿sí? O cierto tótem en verdad encarna una divinidad inteligente, capaz de castigarnos. O por ejemplo que el universo tenga características humanas. ¿Cómo? O por ejemplo que el universo tenga características humanas, o sea que lo antropomorficen. Exacto. Si el sujeto sigue creyendo en eso, que ese es el cuestionamiento que dice Freud, ¿no? Entonces no ha habido una destitución de eso. Y probablemente eso no le provoque ningún sentimiento ominoso, porque no hay ningún retorno. No hay ningún retorno porque no se ha ido. Entonces no hay nada que retorne. No hay nada que no debería estar ahí, sino que, digamos que se mantiene oculto. No sería, no es algo que se mantiene oculto que ha salido a la luz, ¿no? Sino que se sigue manteniendo oculto que eso no es verdad, que eso no existe, que es un artificio, digamos, hasta llegar al nivel efectivamente de los videojuegos o de la inteligencia artificial, ¿no? Como las muñecas estas o los programas estos, sí, ¿no? De inteligencia artificial, como Alexa, como, como la otra, ¿cómo se llama? Bueno, pero iba hacia esta cuestión. Sofía, pregúntale a Sofía. Ah, bueno, pregúntale a Sofía. Entonces, vamos con este paralelismo, ¿no? Que está haciendo Freud, tanto del hombre primitivo como de aquella primera infancia en donde no hay una diferencia entre clara, no solamente entre lo que está, lo que realmente tiene vida y lo que no tiene vida, sino no hay una diferencia clara entre lo que soy yo y lo que es el mundo exterior o los objetos del mundo exterior. Hasta esa época nos remite
la cuestión del animismo, digamos, en el ser humano contemporáneo, no en el primitivo. En el primitivo así era, y así se quedó, hasta que dejó de ser primitivo. Pero en la época de nosotros, en la actualidad, en donde ninguno de nosotros está exento de haber pasado por ahí, justamente es por eso, porque tiene que ver con el momento incluso donde nos distinguimos del mundo exterior. El mundo exterior se distingue de nosotros. O sea, donde había un momento en donde existía una continuidad entre el yo y el mundo exterior. Por eso Freud nos remite al narcisismo primario. Y veíamos acá, digamos, toda la estructura y la dinámica entre el bebé y su relación con los objetos de necesidad objetiva. Que les he dicho que como la leche, el calor, la medicina, pero que necesitan de esa mediación del otro para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, si bien tiene ahí claro el circuito, empieza a construir que no es omnipotente su pensamiento. O sea, no porque él registre displacer específico, el otro, como una supuesta continuación de él, en automático le va a proveer aquella acción específica, como dice Freud, que va a calmar la intensidad, el aumento del estímulo. Aunque existan también estos otros primordiales que que en verdad promueven la idea del bebé omnipotente. O sea, del bebé que sí tiene una omnipotencia de pensamiento y se prestan a eso, ¿no? De qué es lo que el bebé quiere y entonces en automático se lo cumplo. Para que la brecha entre el deseo y el cumplimiento del deseo sea cuasi automática. Como vamos a ver, ¿no? En el adulto, pues, el sentimiento del ominoso cuando piensa en algo y con una brecha muy breve de tiempo, eso se cumple. Estaba pensando en ti y me llamaste. O justo lo que se me antojaba era unas enchiladas verdes y me las trajiste. Es un ejemplo de la omnipotencia del pensamiento. ¿Sí? Y entonces entre tú y yo hay telepatía. O pensé que se iba a morir y se murió. Son pensamientos omnipotentes que los pueden ver ahí, por ejemplo. La brecha que tiene el bebé entre su deseo y el cumplimiento del deseo facilitado por el otro primordial. O no facilitado, ¿no? Y entonces en vez de favorecer una omnipotencia del pensamiento, se favorece una impotencia del pensamiento. Entonces, nada de lo que él desea se cumple, ¿no? Pero bueno, un bebé no puede desear tantas cosas. Podríamos simplificarlo en que desea cosas del orden de su supervivencia, que en esos momentos significa cancelar o disminuir el aumento del estímulo displacentero. O sea, no hay otro estímulo. El estímulo cuando se intensifica se vuelve displacentero. No es que existan estímulos displacenteros.
Un pellizco es un estímulo muy intenso, pues. ¿Sí? Pero no es que el pellizco en sí mismo, o sea, estímulos como esas, como el hambre o el frío, ¿no? O el exceso de calor también, cuando el bebé tiene mucho calor, es un aumento del estímulo que no puede disminuir. Nada le quita el calor o nada le quita el frío. Y no es que él sienta calor o sienta frío, él siente el aumento de un estímulo que no se descarga, que no disminuye, como en el hambre. O como en el dolor que le puede provocar una enfermedad. ¿Sí? No sé, el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, que le está tomando, o llora el bebé y inmediatamente le toma la temperatura, ¿no? Para ver si es el aumento de la temperatura lo que le está provocando el displacer al bebé. En cualquiera de los casos, el asunto es que el bebé va descubriendo que esa omnipotencia del pensamiento está intermediada por un otro y registra como la respuesta de ese otro, de hecho la registra como un signo de amor. Y la no respuesta, pues como un signo de desamor. Y entonces es ahí donde Freud construye muy claramente la cuestión de la angustia, como la angustia por la pérdida del amor del otro. Una angustia más fundamental incluso que la angustia de muerte. O sea, ahí el bebé sujeto no es que le dé miedo a la muerte, nada sabe de la muerte, solamente sabe del dolor y del displacer. Entonces, el que eso se pueda disminuir o no a través del otro, lo registra como un signo de amor. De ahí la necesidad de que el otro lo ame. Y el miedo o la angustia de que el otro lo deje de amar. En el hombre primitivo se traducía de manera directa en los favores que podía recibir de los dioses. Si los dioses estaban contentos, si los dioses lo amaban, entonces podía estar tranquilo. Pero si por alguna razón estaban enojados, no contentos, entonces podía correr de peligro su vida, su bienestar por lo menos, podían venir alguno que otro castiguito. Y junto con eso, displacer, dolor. Para que vayamos haciendo la comparación que hace Freud, que es la que me parece que es fundamental en estos textos que hemos revisado, tanto más allá del principio del placer, el porvenir de una ilusión y el malestar en la cultura. Freud insiste en esta tesis, en este descubrimiento para él. Para él es un descubrimiento así, tal cual, real. ¿Sí? Para él esa es la explicación y ese es el lugar, según él, que le corresponde al psicoanálisis en la cultura, sobre todo el tratamiento de los neuróticos que están en términos generales fijados a un infantilismo y por lo tanto más vulnerables a la creencia en el animismo. No han destituido el animismo. Y pone entonces al psicoanálisis, sobre todo, útil a nivel de la humanidad para poder pasar, digamos, a una cierta adultez, ¿no? Como supuestamente ha pasado el hombre moderno en comparación al hombre primitivo.
supuestamente, porque ya ven que él también aquí nos dice que siguen habiendo conferencias para entrar en contacto con los muertos, aquí lo dice, ¿no? En ciudades modernas. Bueno, no se diga en el caso de nosotros, en México. Que bueno, puede ser muy lindo y muy padre todo eso, como la cuestión del Día de los Muertos, por ejemplo. Pero ya de ahí a auténticamente pensar que eso es posible, ¿no? Que no hay un artificio, como en el caso de los videojuegos, o de, sí, Alexa, ¿y cuál es la otra? Siri, Sofía. Pensar que no hay un artificio ahí, sino que eso funciona realmente en sí mismo. Que hay una copertenencia en la naturaleza de las cosas entre nosotros y la inteligencia artificial. Claro que hay una copertenencia, pero es esta que estamos diciendo. Se anima eso a través del lenguaje. Ya sea a nivel del lenguaje binario clásico de las computadoras, de, ay, cómo la computadora puede poner una foto, puede poner una palabra por el lenguaje binario, pero finalmente el lenguaje o ya sea como en el caso de la Ouija, ¿no? O las muñecas, etcétera. Entonces lo que dice Freud es que debe de haber creencias animistas que fueron destituidas y que ahora retornan. Y que en el momento en que se destituyeron, ¿sí? Se convirtieron en no familiares. Nada tiene que ver conmigo eso, ¿no? Podríamos imaginar ese sujeto. Nada tiene que ver conmigo eso de creer en las fábulas, en los dioses, en la Ouija, en la magia, en los mediums, con la omnipotencia de los pensamientos, ¿no? La telepatía, la negación de la muerte. No, yo para nada niego la muerte, ¿no? Cuando entonces eso regresa como no familiar, realmente es familiar, entonces es supuestamente no familiar. En un principio era familiar, tiempo 1, después se destituyó, se reprimió, tiempo 2 se convierte en no familiar y podemos decir que el tiempo 3 sería lo supuestamente no familiar. Pero que siempre es familiar. Y que aquí entonces el caso de lo individual es cómo eso familiar, animista, que supuestamente destituiste, se te retorna a ti. Esa es la estructura, digamos, del sentimiento ominoso. Pero ya ahí Freud introduce el caso por caso, donde más allá de la literatura, que pudiera ser un para todos el cuento del coco, para todos el cuento del hombre de la arena, para todos las brujas, para todos no sé quién, es el caso por caso, es para ti cómo fue eso, o para ti cómo se te presenta eso. Dice, y ahí realmente estaríamos muy formalmente trabajando un asunto ominoso en un caso singular.
No en un caso de la literatura que siempre va a fallar. Siempre va a haber uno que diga, pues, a mí no me dio miedo eso, ¿no? Eso nada tiene que ver conmigo. Eso no me es familiar. Auténticamente nunca pasó por lo íntimo. A mí nunca me contaron nada de eso del coco. A mí, por ejemplo, me contaron eso del hombre de la arena. No sé si para ustedes mexicanos el coco es equivalente para nosotros alemanes el hombre de la arena. Ok, pero son, aunque en los dos casos corresponde a una infancia y a un animismo real, son diferentes las versiones. Y pensemos así, son diferentes las metáforas, son diferentes los significantes, las letras. Bueno, hay un ejemplo que pone al final Freud, que dice, tal vez debimos haber empezado por aquí, pero dice, esta palabra unheimlich en alemán no se puede traducir o no se encuentra su traducción así, exacta, en otras lenguas. Dice, hay lenguas en donde la manera en cómo lo traducen, que no es así, lo no familiar, pero es así. Una casa poblada de fantasmas, que traducen lo familiar como lo unheimlich, más bien, pero con todo este juego que estamos viendo, esta lógica, no juego, de unheimlich, de lo supuestamente no familiar, como la casa poblada, una casa poblada de fantasmas. Que es que en términos comunes, populares, actuales, solemos llamar nosotros como la casa embrujada, ¿no? O la casa de los espíritus. ¿Qué es lo unheimlich? La casa de los espíritus. ¿Qué es lo unheimlich? Vivir en una casa con fantasmas. O el que tenga esa referencia, o el que conozca, o el que haya vivido en una casa, deja tú, poblada de fantasmas, tal vez no muchos, pero algunos, tendrá a la mano una definición, una de todas las que vimos, ¿no? Pero dice que una muy importante, incluso dice tal vez es la más importante, tal vez es la más rica, pensarlo en Hamlet como una casa de fantasmas, poblada de fantasmas, con fantasmas, una casa embrujada, ¿no? Y ahí tal vez es muchísimo más fácil o más práctico, que también por eso dice Freud que no empezó por ahí, porque está muy, muy degradado, muy llevado a lo siniestro, como muy banalizado. Dice Freud que no empezó por ahí, aunque es un gran ejemplo, o un mejor ejemplo, una muy buena definición, no empieza por ahí por el grado de banalidad que tiene. Es decir, en tu casa hay fantasmas o has ido a alguna casa con fantasmas. Ya el sí, el no y las respectivas experiencias. Pero bueno, yo al menos en el curso sí de entrada sí puse un ejemplo así el de la tabla de la Ouija, porque gran parte de la respuesta popular es no traigas la Ouija a mi casa porque me vas a traer fantasmas a mi casa. O espíritus, pues, ¿no? Tal vez sería mejor decir espíritus. Para nosotros fantasmas nos queda bien en relación a lo que es el fantasma de cada sujeto, como una dimensión clínica del psicoanálisis, distinta o articulada con el síntoma.
En la clínica vemos la dimensión del síntoma y la dimensión del fantasma. Incluso Lacan logra un neologismo que une las dos. El santom. El síntoma. Es que es en la conjunción de síntoma y de phantom, fantasma. Síntoma. Pero bueno, es esto de no traigas la ouija a mi casa porque me vas a dejar aquí fantasmas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa queja a la ouija? O esa protesta a la ouija de no me traigas la ouija a la casa porque... Sí, es muy común. Muy común, es como está en la vida cotidiana de nuestra cultura. En una cultura supuestamente moderna, ¿no? Pero, Supuestamente científica. y lo tenemos así en el tuétano, pues, de la cultura. Deja tú el jugar la ouija, tal vez eso sí no todos se lo permiten, pero el permitir que alguien juegue ouija en tu casa, vean el permitir y vean el no, otra vez la negación, ¿no? El no permitir que alguien juegue ouija en tu casa, ¿por qué? Por lo unheimlich, porque me va a traer fantasmas a mi casa. Oye, Aldo, y también la situación del COVID, ¿no? Pareciera que para algunas personas podría presentarse lo ominoso como una negación y el sentimiento de terror que acompaña a pesar de la evidencia de su existencia. ¿Cómo? Que no podría ser que en la situación actual, en la pandemia del coronavirus, este virus podría presentarse como ominoso para mucha gente. Pareciera que algunas personas incluso lo niegan a pesar de la evidencia y se presenta el sentimiento ominoso en ellos. ¿En los que lo niegan? Sí, en los que niegan el virus, ¿no? Que dicen que no existe y Pero entonces, ¿dónde estaría ahí la angustia? Ellos dicen que, bueno, algunas personas piensan que es algo que es inventado por el gobierno o por otras personas que no existe y que Pero es eso, algo ¿dónde estaría la angustia? Porque acuérdate que para que algo sea ominoso tiene que traer angustia. Además, ¿no? Es como la condición material, es que sea del orden de la angustia, ¿no? 2, que tenga que ver con la entrañable infancia y un retorno no deliberado. Y 3, que tenga que ver con una creencia animista supuestamente destituida que retorne. Son como 3 condiciones que nos dice Freud. Entonces, para que tú califiques algo como ominoso, podamos calificarlo, tendría que haber algo de angustia ahí. ¿En dónde estaría la angustia? creo que sería más bien otro tipo de angustia. No sé, personas que mágicamente piensan que está el virus en todas partes y lo están contrayendo, o incluso el estornudar, el tener contacto con alguna persona, llegan a sentir alguna angustia de contagio y sucesivamente, una vez contagiado, imaginan que mueren. La angustia estaría sí, en el Hamlish, ¿no? En ese conocimiento original, ¿no? Infantil. Ahí está, ¿no? Ahí viene la angustia, ¿no? En el Hamlish. Pero sería en la cuestión sobre todo de los que sí creen, ¿no?
Porque creo que es bueno la referencia con lo del virus y ahorita con esto que estamos diciendo de la casa poblada de fantasmas, del animismo, de la bruja, del demonio, pero sobre todo en el que sí cree, ¿no? En el que no cree lo destituye para bien o para mal, etcétera, pero no hay algo del animismo como tal. Y en cambio sí, y eso lo comentabas tú, ¿no? Pero aunque no lo creas, ¿no? Actualmente lo racionalizas, pero si hay un referente infantil, aunque tú en un momento dado digas, no, pues yo no creo en fantasmas, no me asusta la ouija, etcétera, pero si hay un referente infantil, que sería el Hamlet, pues finalmente podría provocar angustia, ¿no? Sí, eso me decías tú, me decía Vero, tal cual. Que tal cual en el caso del COVID puede haber gente que sienta que por alguna razón va a ser castigada con el COVID por un factor demoníaco o divino, si ustedes quieren, que la cosa es lo mismo. O sea, como me he portado mal, va a venir aquí el diablito a traerme el virus. Eso, y si eso le provoca angustia, ahí sí hay ominoso, ahí hay un sentimiento ominoso. O sea, yo voy a contraer el COVID porque me porté mal, porque el diablo me está acechando, porque el coco me está acechando, y entonces, voy a contraer el virus simplemente porque lo pienso, ¿no? O fulanito va a contagiarse porque yo lo pensé. O Y por salir entonces, a la calle. porque lo pensé, ponle que diga, ay, mi tío no sé qué, yo creo que le va a dar. Y a los 2 días o en la noche, oye, ¿qué crees que a tu tío le dio? Ahí puede haber el asunto de la omnipotencia del pensamiento, ¿no? La brecha entre el deseo pensado y el cumplimiento del deseo. Ahí puede haber un sentimiento de ominoso. Hay varias posibilidades, ¿no? Sí, Esa es pero la de tú me he preguntabas portado. sobre la angustia, ¿no, Aldo? Sobre qué provocaría la angustia, ¿no? La angustia es que, bueno, no sé, es que el COVID, a lo mejor, La angustia de ser castigado la angustia de ser castigado, sí, porque con te el portaste virus. mal en algún momento de tu vida, ni siquiera en ese momento Y inmediato. ahorita te van a castigar, ¿no? O la angustia de que se cumpla mi deseo, aunque sea con un poquito de negación. Que a todo mundo le dé el virus menos a mi abuelita. Y dale que a la abuelita le da, ¿no? A los 2 horas de haberlo pensado. Ahí puede haber un sentimiento ominoso. Y tal vez creer que eso fue una premonición y ahí nos vamos al animismo, ¿no? Sí. Que fue una premonición, que hay una Ser omnipotencia el del odio a la abuelita. pensamiento, que eso ya estaba escrito en el libro de las profecías. Oye, Aldo, y por ejemplo, tiene que estrictamente cumplir con la condición de animismo para que se presente el sentimiento ominoso. Y si la respuesta es sí, el virus no presenta esta condición, como que lo estamos animando, porque tengo entendido que un virus pues no es un ser vivo. Entonces,
Yo creo que sí, ¿no? Si pensamos el virus como un ente inteligente, o sea, y para eso ya ves que tienes que ponerle letras, palabras, pensamientos, lenguaje. Hay quienes lo ven, aunque sea así en ideologías naturalistas, lo pueden ver como, pues, de muchas formas, ¿no? Lo pueden ver tal cual como un castigo a la humanidad, ¿no? La naturaleza nos está castigando, como en los tótems, como en los aztecas, como, como en el hombre primitivo. Sí. O un Dios, vamos a ponerlo así, nosotros, que supuestamente este, sintetizamos el politeísmo, pero no deja de ser un teísmo, ¿no? Es un castigo. Y sí, animar cosas que no tienen ánima. Y aquí, en el caso del virus pues también está raro porque los únicos que se mueren de los seres de la naturaleza por este virus pues son los seres humanos, ¿no? No se mueren otros seres vivos. Parece que no es del orden de la naturaleza estricta. Como que está dirigido directamente al hombre. Incluso políticamente ven a China, ¿no? Como el que está tramando un plan contra la humanidad o contra algunos otros países. Puede ser, pero pues China sí tiene alma, ¿no? Bueno, los chinos y los científicos, si hay seres humanos, ahí sí, pero el punto sería pensar que se trata de dioses o se trata de la inteligencia misma de la naturaleza, así, pero a nivel de un castigo. ¿Sí? E igual lo de los chinos, y esto puede ser un arma biológica, una cosa así, pero ya estamos en el terreno propiamente de la guerra y eso no tiene nada que ver con el animismo, a menos que pensemos que estamos en guerra con las almas o con hasta con los extraterrestres, en una de esas, ¿no? Eh, pero si es la guerra entre nosotros, pues eso es así, eso, pues sí, es, es así. El punto es que no habría ahí tanto animismo, aunque podrían haber sombras de eso, como de tal cual pensar que dependemos de un otro y ese otro es el que nos decide otorgarnos o no la vida. La naturaleza se está vengando de la humanidad por agredirla. Entonces se le dota de animismo a la naturaleza. La naturaleza nos castiga, ¿no? Bueno, está. Sería algo como darle alma a eso, ¿no? No es pensar que los terremotos, los huracanes, eh, los meteoritos Pero, suceden, sino que pero, va dirigido, ¿no? Sí, pero Julieta, Aldo, tenía alzada la mano. sí, eh, el compañero tiene razón en tanto que el virus sí no tiene una existencia propia, a menos que vaya, contagie o se instale en el humano, ¿no? Entonces, sin embargo, no, bueno, animismo no, yo creo que más bien el virus se metaforiza, ¿no? La palabra misma, como ya lo había comentado yo contigo en un momento dado, se ha metaforizado de mil maneras y está digamos, recortado de, de, de lo que pudiera ser un real, ya está muy puesto en palabras, o sea, está desbordado de palabras, ¿no? Entonces, más bien es una cuestión de que, tal como lo están mencionando ustedes, eh, de que quien sí está ahí el virus, de quien sí sabemos que ahí está,
Algunos pensamos a lo mejor que el virus nos puede, o en cuántos momentos ya no nos hemos Es totalmente contagiado. cierto. O sea, por ejemplo, si te portas mal, ¿no? O me Ujú. porté mal, ya sea ahorita, después, en algún momento me porté mal y porque me porté mal voy a ser castigado. O si sales, si eres un joven que no se aguantan de salir, ¿por qué saliste? Te vas a infectar, Vas a portar mal. porque te portaste mal, te dije que no salieras, etcétera, Esto está ¿no? sucediendo y eso no es que el virus sea inteligente, no sé qué, estas metáforas que se le van poniendo y que se van subjetivando, ¿no? Porque está el que se porta mal porque salió, peor, ¿qué tal si salió a tomar cerveza? Deja tú Uh, si hubiera salido a comprarle el cubrebocas a la abuelita. No, si no. salió a tomar cerveza, ¿no? Es mayor su pecado, su mal comportamiento. Si salió a tener sexo, uff, ¿no? Todo por el sexo, ¿verdad? Todo por el goce, ¿no? Y es así, ¿no? Los niños que no se van a dormir temprano, va a venir el hombre de la arena a echarles arena en los ojos. Es que los niños que se portan bien se van a dormir temprano. Duérmete niño, duérmete ya, porque si no viene el coco y te va a comer. Tiene que ver ahí con una moralidad, un límite, una norma. Ujú. Pero sí, en la medida en que se vaya subjetivando, ustedes van a escuchar múltiples y múltiples testimonios. Habrán unos que tal cual están aterrados porque se sienten muy culpables y sienten que entonces van a ser castigados por una especie de, de, de metafísica, de esoterismo. ¿Por qué no pensarlo así? Oye, hablábamos, ¿no? De que Dios así lo quiso, ojalá Dios lo quiera, solo Dios sabe. ¿Cuántas veces seguramente en esta actualidad se ha utilizado esa fórmula? Para algunos será una muletilla, para algunos será una condensación muy seria, pero que apela a la omnipotencia. Y entonces, si tal o cual o tal fulanito o familiar se murió, pues tal vez es porque Dios así lo quiso, ¿no? ¿O no? Porque en el creyente, acuérdense del porvenir de una ilusión, en el creyente no hay una golondrina que se mueva sin la voluntad de Dios. Y habrá el otro que dice, no, pues es que se murió pues porque tenía diabetes, pues porque no sé qué. No, ok, pero habrá en la actualidad el que se murió con diabetes porque le dio el virus y se lo explica porque Dios así lo quiso. Habrá otro que diga, pues porque se lo merecía. Pero siempre habrá una explicación. Y apelar al sentido, este, bueno, muchas veces puede ser a través de apelar a la omnipotencia. Apelar a la omnipotencia puede garantizar el sentido. Y ahí podemos tener una nota, una banderita para otro momento, en cómo Lacan implica en un proceso analítico la destitución del sentido. Por supuesto, la destitución del destino. El destino es una forma omnipotente de dar cuenta de la existencia del sentido, incluso el sentido de la vida,
que Freud trata de manera muy aguda en el texto del porvenir de una ilusión, ¿no? Bueno, ahí hace toda una descomposición increíble, ¿no?, sobre el sentido de la vida. Incluso da tal cual una posición clásica de que existe el sujeto que si le dices que la vida no tiene un sentido en sí mismo, él cree que entonces no vale la pena vivirla. O sea, que la vida, para que valga la pena vivirla, esto lo dice Freud, y también los ejemplos populares, debe de haber un sentido en sí mismo, previo, pues. Está implícita incluso en preguntas existenciales de ¿para qué vine a la vida? ¿Cuál es el designio que Dios me dio? En términos karmáticos y dharmáticos. ¿Cuál es mi karma y cuál es mi dharma? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Producto de mi karma anterior, ¿no? Bueno, les voy a leer un poquito los 2 puntos que me faltan. En este texto que yo les recomiendo de manera general, es un texto increíble, es una joya en verdad. Es uno de los textos que, por cierto, Lacan dice que son del testamento, de la herencia de Freud a nosotros. Uno de ellos es Psicopatología de la vida cotidiana. Y el último capítulo de Psicopatología de la vida cotidiana se llama Determinismo, creencia en el azar y superstición. Entonces, Strachey aquí nos remite a este texto. Les voy a leer, es la página 250, por si lo revisan, 250. Pero les voy a leer un buen párrafo. Es el último párrafo de la página 250. Bueno, ahí les va, ¿eh? Dice: no creo que un suceso en cuya producción mi vida anímica no ha participado pueda enseñarme algo oculto sobre el perfil futuro de la realidad. Sí creo que una exteriorización no deliberada de mi propia actividad anímica me revela algo oculto, pero algo que solo a mi vida anímica pertenece. Por cierto, que creo en una casualidad externa, pero no en una contingencia interna. Con el supersticioso, esto lo dice el analítico. Después, con el supersticioso sucede a la inversa. O sea, no sabe nada sobre la motivación de sus acciones casuales y sus operaciones fallidas. Cree que existen contingencias psíquicas. En cambio, se inclina a atribuir al azar exterior un significado que se manifestará en el acontecer real. A ver en el azar un medio por el cual se expresa algo que para él está oculto afuera. Son 2 las diferencias entre mi posición y la del supersticioso. En primer lugar, él proyecta hacia afuera una motivación que yo busco adentro. En segundo lugar, él interpreta mediante un acaecer real el azar que yo reconduzco a un pensamiento. No obstante, lo oculto de él corresponde
a lo inconsciente mío. Y es común a ambos la compulsión a no considerar el azar como azar, sino a interpretarlo. O sea, uno lo interpreta como algo que le viene de afuera, de una lógica externa, ¿sí? Y el otro, o sea, ese es el supersticioso, y el otro lo interpreta como algo que tiene que ver con él y solamente con él. Digamos que con su inconsciente, con su vida, con sus creencias infantiles, animistas, no del todo destituidas, ¿sí? Con su propio retorno. No es que algo de afuera venga y le quiera decir algo, ¿no? No es que se le haya dado un don telepático, visionario, de mediums, ¿no? Que entonces él sí puede hablar con los muertos, tal vez a través de la Ouija, o sí tiene ciertos poderes telepáticos, o sí tiene el poder de la omnipotencia del pensamiento, que lo que él dice se cumple, ya sea a nivel del pensamiento en vigilia, o ya sea a nivel del sueño, del trabajo del sueño. Es que como lo soñé, muy probablemente se va a cumplir. Pero no lo atribuye a ninguna formación inconsciente ni nada, sino como a una lógica del orden de la realidad objetiva. La primera parte es súper contundente, dice Freud. Yo no creo que un suceso en cuya producción mi vida anímica no ha participado pueda enseñarme algo oculto sobre el perfil futuro de la realidad o de mi realidad. O sea, que Freud no cree que alguien, no sé, que alguien, una psíquica, una bruja, una esfera mágica, unas cartas, una carta astral, pueda darle a él algo fundamental para el perfil del futuro de su realidad. No si, sin el que yo pueda vincular eso a mi vida anímica. Si yo voy por alguna razón a eso, es porque ya de por sí ahí ya se necesita ese factor para darle consistencia, digamos, al sujeto supuesto saber de la bola de cristal o de la bruja o de la psíquica o del tarot o de leer la mano o de leer el café. Si yo, algo de mí, le da consistencia a eso, entonces sí puede afectarme. Pero si no, no. Y si me afectó es porque algo de mí se predispuso a eso. ¿Sí? Así diga, no, pues yo, la clásica de, pues yo, por si las dudas, ¿no? Como en el porvenir de una ilusión. Hacer como si. Por si las dudas, yo no creo en el tarot, ni en la esfera de cristal, pero pues por si las dudas voy a ir a ver qué me dicen, a ver si le atinan en algo. Y ay, curiosamente le atinaron. Qué casualidad. Y creer que eso no tuvo que ver con él mismo,
sino que tuvo que ver con una realidad objetiva. Eso es lo que distingue el pensamiento freudiano del pensamiento supersticioso. Ante un mismo evento, ¿eh? Sí creo, Freud, que una exteriorización no deliberada, que es lo que estamos hablando, del retorno de lo reprimido, de mi propia actividad anímica, de mi vida inconsciente, me revela algo oculto. Si no, Freud no podría atreverse a escribir la interpretación de los sueños o a escribir la psicopatología de la vida cotidiana. Pero algo que solo a mi vida anímica pertenece. Por cierto, que creo en una casualidad externa, real, casualidad, pero no en una contingencia interna. Hubo una casualidad ahí, pero no que yo lo haya producido. Por ejemplo, la casualidad de esto que también nos da el ejemplo de los números, ¿no? Y el número de la llave del cuarto del hotel y el número del boleto de avión, y cuando se empieza el retorno a repetir una cifra o algo no de manera no deliberada. Y entonces puedo creer que yo ahí le suponga un significado, pero que ese significado solo va a tener sentido para mí. Y sí, efectivamente no es que yo lo haya provocado, sino es del orden del azar, pero yo le pongo un sentido que es interpretable en función al retorno de lo reprimido mío. No es que realmente eso estaba escrito y hay alguien ahí que me está mandando mensajes que no tenga que ver con mi propio inconsciente, sino que sea la bruja o no sé qué, o Dios. Y pensar a la bruja o Dios como existentes en sí mismos, no como parte del animismo no destituido en mi vida. El supersticioso entonces proyecta hacia afuera una motivación que yo busco adentro. Y en segundo lugar, él interpreta mediante una que hacer real el azar que yo reconduzco a un pensamiento. ¿Se ve cómo hay ahí también una distinción entre el afuera y el adentro? Y si el afuera nada tiene que ver conmigo o el afuera tiene todo que ver conmigo, incluyendo esto que decía, ¿no? De pensar en términos de la historia de la humanidad, por ejemplo, lo que hemos hecho como humanidad con los astros. Lo que ahora podríamos decir con la astronomía. Cómo hemos hecho en distintas culturas de la humanidad, en distintas épocas, una astrología subjetiva en función de una cierta astronomía objetiva. El mito solar. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tantas constelaciones y lo que eso significa para cada una de las culturas. No quiere decir que tengan un significado unívoco, tienen un significado
equívoco, ¿no? Aplicable a cada una de las culturas en los distintos momentos. Alguien ve una configuración y le pone cierto nombre, el maya, y el egipcio le pone otra, y así. Y depende del significado de cada una de las constelaciones, digamos, está implicada la interpretación y el simbolismo de cada uno de los sujetos, ¿no? El sujeto maya o el sujeto egipcio. Aunque los dos le den significado a algo que en sí mismo no tiene ningún significado, sino a través de mi propia subjetividad, dicho sea de paso, a través de mi propio discurso, en mi propio lenguaje, pero no significan lo mismo. Supuestamente están hablando de la misma cosa. Y está el otro que dice, no, pues yo ni alcanzo a ver la constelación que tú dices, ¿no? Ni le veo la figurita que tú dices. Está el que dice, pues yo ni conozco las constelaciones, veo todos los días las estrellas, pero a veces la luna como que no sé qué. Pero es así. Y bueno, sin duda habrá también ahí los mismos equívocos en la actualidad, en cuestiones o en apreciaciones de objetos supuestamente reales en sí mismos, como pudiera ser el genoma humano, y pensar que eso tiene una significación o una información en sí misma, que no depende de nuestro discurso, de nuestra palabra hoy en Alemania, hoy en otro lado, en 100 años, en 200, hace 20, y creer que hay algo ahí que existe en sí mismo, que tiene una información en sí misma, y no pensar el factor de nuestra propia subjetividad, nuestros propios deseos, etcétera, que van a determinar la significación que hagamos de cierto genoma. Para decir algo así fuerte. Pero bueno, equivocaciones hay o equívocos o malentendidos hay hasta en radiografías. Por eso se piden varias opiniones, ¿no? Hasta que encontramos una que nos convenga. A veces la que nos conviene es la más fatalista. Bueno, después les voy a leer la otra parte de esta nota que hace Lacan en este seminario 10, el seminario 10 de la angustia. Sí. Es la página 52. Y dice, desde ahora hasta la próxima vez les ruego que se tomen la molestia de releer con esta introducción que les hago el artículo de Freud sobre lo unheimlich. Es un artículo que nunca he oído comentar por los psicoanalistas, obviamente, ¿no? A nadie más se esperaría eso, ¿no? A los músicos, a los artistas o a los contadores, pues no se esperaría que comentaran el texto. Dice, y a propósito del cual nadie parece
haberse percatado siquiera de que es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia. Así como abordé el inconsciente mediante el beat, el chiste, abordaré este año la angustia mediante el Unheimlich. El Unheimlich es lo que surge en el lugar donde debería estar el menos fi. El menos falo. Menos fi es una manera en que Lacan encontró para hablar del menos falo en tanto castración, como en términos lógicos. De eso que falta, ¿no? De donde todo parte, en efecto, es de la castración imaginaria, porque no hay imagen de la falta, y con razón, ¿no? Eso es lo que intenta más o menos reparar con esto de menos fi, como una imagen lógica de la falta, pero no hay imagen de la falta. Dice, y con razón. Dice, cuando algo surge ahí, lo que ocurre, si puedo expresarme así, es que la falta viene a faltar. O sea, me regreso. Lo Unheimlich es lo que surge en el lugar donde debería de estar el menos fi. Entonces, debería de estar la falta, pero la falta, y entonces surge lo ominoso, o la angustia, en este caso. Lo ominoso como, para Lacan, lo ominoso es como el mejor ejemplo de la angustia. Obviamente de la angustia fantasmática, la angustia neurótica, no necesariamente la angustia del otro ejemplo, la racionalista, de que si viene aquí el león, pues nos angustiamos, ¿no? No, la angustia del ominoso. Dice, esto podrá parecerles una agudeza, un concheto, muy propio de mi estilo, del que todo el mundo sabe que gongoriza. ¿Sí? Que es como que, ay, muy barroco tu ejemplo, ¿no? Pones el ejemplo de lo ominoso como el ejemplo de la angustia, porque es tu estilo, Lacan. Tú siempre eres así como medio barroco, medio locochón. Y dice él, pues bien, me importa un bledo. Tan solo les haré observar que pueden producirse muchas cosas que van en la dirección de la anomalía y que no es esto lo que nos angustia. Pero si de pronto falta toda norma, o sea, lo que constituye a la anomalía como aquello que es la falta, si de pronto eso no falta, en ese momento es cuando empieza la angustia. Y dice, traten de aplicar esto a muchas cosas. Nos dice eso y nos dice que al mismo tiempo vayamos a leer el texto del ominoso, ¿no? Para ver qué es eso que viene a ponerse en el lugar de la falta. O sea, cuando la falta. ¿Eh? O sea, debería de faltar, por ejemplo, la creencia del pensamiento omnipotente de porque yo pensé en alguien o que a alguien le iba a pasar algo, que alguien se iba a morir y sucede que en un breve lapso de tiempo muere. Sí. Sí. Que yo le ponga ahí otra cosa, ¿no? Que fue por mi omnipotencia de pensamiento, ¿no?
o que fue por el coco, o que fue por el diablo, o que fue, cuando debería de faltar eso, supuestamente por la destitución propia de construir la norma, lo normal, lo objetivo, ¿no? La supuesta realidad objetiva. ¿Sí? O sea, en vez de eso, de pensar en la castración, en el menos fi, en vez de pensar en la castración, de hacer una cuestión azarosa, una coincidencia, etcétera, no tiene que ver, no porque escuche el ruido quiere decir que ahí está el coco, el espíritu de la abuelita, ¿sí? No porque vea que los niños están moviendo la ouija, realmente creo que entran fantasmas en mi casa. Pero si pienso eso, entonces la falta. Si pienso que los muertos no mueren realmente, ¿sí? Si pienso que los dioses no son, digamos, toda esta construcción del otro omnipotente, de la primera infancia, del cual dependemos y al cual le imploramos no perder su amor, porque si no estaríamos en un exceso de angustia y después moriríamos. Sí. Si pensamos que realmente son los dioses, entonces no está la falta, entonces falta la falta. O sea, pensar en los dioses es cubrir la castración. Pensar en que el ruidito ese es porque mi abuelita está pasando, o pensar que el demonio está aquí afuera de mi casa esperando a que yo salga para que me caiga la maldición del COVID por mala conducta de para qué anda saliendo, ¿eh? Te portas mal. Si lo pensamos en términos animistas, ¿no? Que podrían ustedes, no, podrían ustedes decir, yo soy un enfermero, una enfermera y trabajo en el hospital y todo el tiempo me las tengo que ver con el virus, entonces es muy probable que me contagie. Bueno, está bien, es racionalista la cosa, ¿no? Pero si dice esa persona, me contagié hoy porque justo hoy al salir de la casa no recé mi Padre Nuestro, ahí hay un pensamiento animista. ¿Sí? O porque tuve tal fantasía incestuosa, etcétera, por la idea de un castigo que viene de un otro, que no sea, digamos, de mi propio inconsciente, de mi propia historial, sino de un otro lenguaje, de un metalenguaje. Entonces, en vez de pensar en la castración de, bueno, pues es lógico porque estoy en contacto con todos los enfermos, voy a pensar, eso va a faltar y entonces va a venir la angustia de que me contagié por esto otro, ¿no? Y ahí ya no hay castración. La falta, porque hay predeterminismo, hay omnipotencia, hay otro del otro. Entonces, curiosamente, la castración y el asumir la castración, curiosamente va a calmar la angustia. Pero resistirse a eso y querer negar la castración, apelando a los dioses ocultos, a la omnipotencia, en pocas palabras, entonces puede venir ahí la angustia. La angustia, en particular esta, la del ominoso, ¿no? Que es como una angustia muy particular, ¿no?
No es así, no es la angustia de, ay, el niño se va a caer y se va a romper. No, no es esa angustia. No es la angustia del león que se está acercando ferozmente. Esa angustia, Freud la llama como estructural y necesaria, propia de la defensa del sujeto que lee o interpreta ciertos estímulos como amenazantes, ¿no? ¿Amenazantes a qué? A la dicha, como dice él, en el malestar en la cultura. ¿No? La fuerza de la naturaleza, la malevolencia de los otros, la debilidad del cuerpo propio. Bueno, está bien. Pero ya de ahí a decir que se trata de los designios de los demonios o de los dioses, ya es otra cosa. Ya es otro tipo de angustia. Porque apela al animismo de la infancia, supuestamente destituido, y apela a un retorno no deliberado de lo reprimido de la infancia. Hay un ejemplo que pone en un texto, ahorita no me acuerdo cuál, pero de Eric Laurent, donde dice eso, hay momentos donde el sujeto que tiene cáncer y está llegando a su fin porque intentó con una alternativa, con otra, en una de esas y fue también con el chamán, así, y llega al punto de la única, donde ya no hay sentido, por ejemplo, que cubra ese displacer y ese malestar, esa angustia. Y entonces el sujeto dice, yo lo único que quiero saber es por qué me dio a mí. Apelando, digamos, a que sí hay un saber de por qué me dio a mí. Algo, en un lugar está escrito el por qué a mí me dio. El sentido. Sí, el recuperar el sentido para calmarse un poquito. Y junto con el sentido, velar la castración. ¿No? ¿Por qué a mí me dio cáncer y ni siquiera fumo? ¿Por qué? Y apelar, digamos, a una respuesta de ese tipo. Bueno, pues es que Diosito así lo quiso. Y ya. Ah, bueno, pues si Diosito así lo pues ya está bien, pues. Oh, ay, maldito, ¿por qué? Si yo tan bueno que fui. Sí. Es así. Por eso Lacan lo va a llevar hasta la cuestión del sentido y del sinsentido. Y un proceso analítico nos va a llevar sí o sí a darle lugar al sinsentido sin necesidad de angustiarnos. Darle lugar a la castración sin necesidad de angustiarnos. Y es un poco lo que dice Freud también en estos textos, cuando dice, bueno, se trata de saber hacer ahí en función de nuestra hiperintensidad pulsional, de nuestra alteración del yo, de nuestras represiones, ver cómo podemos alcanzar la dicha lo mejor posible, ¿no? Que Freud nos dice, si el sujeto tiene una inclinación hacia el arte, bueno, a través del arte. Si el sujeto tiene una inclinación hacia las disciplinas más intelectuales, bueno, pues por ahí. Si tiene una inclinación a afianzar su ego vía la competencia, pues puede hacerlo con el box, con ciertos deportes, ¿no? con escalar montañas
deportes extremos, puede alcanzar ahí una dicha, ¿no? Es que yo alcancé una felicidad sublime cuando llegué a la punta del Everest. Bueno, está muy bien, pero no puedes recomendar eso para todos, ¿no? Yo no estoy dispuesto a pagar el precio para subir a la punta del Everest, pero tú sí, bravo, bien, ¿no? Yo alcancé una dicha enorme al leer la obra completa de Freud. Bueno, muy bien, eso eres tú, pero no podemos recomendarle eso a todos, ¿no? Yo resolví una serie de cosas con el psicoanálisis. Bueno, bravo, pero eso no va para todos, ¿no? Yo al coleccionar una cantidad de cosas, al acumular una cantidad de dinero, una cantidad de relaciones amorosas, de hombres, de mujeres, de hijos, cada quien tiene su forma para poder, y lo que dice él, ¿no? Lograr que ese mundo exterior, que los obstáculos del mundo exterior y del mundo interior sean debilitados lo más posible, para que nuestro deseo singular sea el que nos lleve al Everest o al Tíbet, ¿por qué no? Y se cumpla. Y un análisis, digamos, que en teoría facilitará ese camino, ese Tao, o dice Eric Laurent, el Tao del analista, independientemente de lo que usted sea, ya sea el que quiere estudiar o ser karateca, basquetbolista, ¿no? El que sea, lo que sea, actriz, contador, empresario, sacerdote, lo que sea, no hay ahí una predilección por parte del psicoanálisis. Vaya usted por acá, ¿no? El por acá será caso por caso. ¿Sí? Y lo irá diciendo no el analista, sino las formaciones del inconsciente de cada uno de los sujetos, de los analizantes, en función de sus posibilidades actuales, de qué tanto va a soportar ir levantando ciertas represiones, ir destituyendo ciertas verdades amo, así como la de los primitivos y del animismo, así el neurótico tiene verdades que emanan desde la infancia y que no han podido ser destituidas y que resultan ser un obstáculo. Desde apodos, accidentes, traumas, ideología. Pero no, ahí no tenemos nosotros que quebrarnos la cabeza para nada porque el analizante ya nos lo trae hecho. Lo único que hay que hacer es tener la disposición necesaria y suficiente para poder escuchar eso, ¿no? Y no decir, pues mire, a un paciente le resultó subir al Everest, ¿por qué no lo intenta usted? Eso no. Dicen que el ser artista trae mucha dicha, ¿por qué no lo intenta usted? No, porque no lo está diciendo el otro. Tendrá que ver entonces conmigo, el Everest, el artista, conmigo en todo caso, o a quienes evoco, pero no con el otro. El otro, crean, eso es lo que hay que confiar en el saber inconsciente, tiene que ver con eso. El otro nos dice qué es lo que ya pasó y Lacan nos va a decir aquí en este seminario que es la clave, las angustias ominosas, ¿sí? de cada analizante nos van a dar una clave bien particular, única, una clave única, ¿sí? de musical, ahora sí, una clave musical.
singular, y esa es la que hay que tener oído para escuchar esa clave y no andarle poniendo la nuestra o la de otros, porque no va a servir de nada. Eso es lo que hace, por ejemplo, la psicoterapia, la psiquiatría. Justo eso no hace el psicoanálisis. Lo puede ser la educación familiar, la abuelita, el sacerdote, el maestro. Pero justo eso es lo que no hace el psicoanálisis. No porque no haga nada, sino porque va a estar escuchando esa clave que el otro nos va a estar en transferencia trayendo a la situación analítica, y depende de nosotros poderlo escuchar e interpretar. Y de interpretar de la manera más sencilla. Es como regresándole al otro su propio mensaje, dice Lacan. O sea, escuchar esa clave y podérsela verbalizar al otro, para que él también la escuche más veces. Por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos unos minutitos por si quieren hacer algún comentario general, una pregunta, podamos todavía trabajarla. De mi parte, yo dejo ahí y abriría este lapso para alguna inquietud que ustedes tengan de ahorita o de hace rato o de la otra semana. ¿Tú? Entonces, Aldo, cuando aparece, digamos así, en el paciente algo de lo ominoso, ese es un momento privilegiado para, digamos, con esta cita de la que hablaste retomando el seminario de la angustia, del menos fi, de la castración, sería como un momento privilegiado para trabajar precisamente eso, ¿no? Así lo entiendo. Así es, exactamente. En vez de decir, no, espérese, ¿cómo anda usted creyendo esas cosas? O sea, es un momento, como dices tú, privilegiado, y ahí se aplica la que dice Freud, de que el león salta una vez, ¿no? En ese sentido privilegiado, ¿no? Porque si tú dices, Sí, no, bueno, a ver si aparece en otra ocasión, y puede ser que no vuelva a aparecer, o no vuelva a aparecer bajo esas condiciones en donde tú escuchaste esa clave, ¿no? ujú. Sí, porque dado que ahí está la angustia, interpela al analista también. Si, digamos, si no hay ahí también interpela el deseo del psicoanalista. Claro, muy bien. Justo aquí en este texto va a hablar Lacan de esto que estás diciendo. Si la angustia del otro angustia al analista, bueno, pues ya valió gorro, ¿no? Así es. Llaman Ujú, lo que se llama como contratransferencia, ¿no? ujú. ¿Por qué? Porque si tenemos claro que la estructura de la angustia, lo que dice Freud al final del texto, ¿no? De que tiene que ver con el caso por caso, con las creencias animistas de cada quien, con el retorno de lo reprimido de la entrañable infancia del cada quien. Entonces, si eso uno lo tiene claro, y vamos, lo tiene claro también a partir de su propio análisis, entonces difícilmente va a decir, yo también me angustio de eso. Exacto. Ujú. O, o difícilmente va a decir, olvide eso, de eso no hable si le duele, etcétera, etcétera.
por supuesto, va a ser un momento privilegiado, que bueno, que en teoría será tal, ¿no? No va a ser desestimado, no va a ser banalizado, sino qué mejor lugar para hacer escuchar eso que la situación analítica. Ujú. Y bueno, es también necesario la cuestión transferencial, ¿no? Porque pueden haber ciertas cosas, o imagínate que venga el sujeto y, pues es que a mí me sigue dando miedo el hombre de la arena, pero pues yo eso no se lo digo a nadie, ¿no? Y que el otro le diga, no, pues sí, no ande con esos cuentos infantiles, ¿no? Eso ya supérelo, ¿no? No, es por eso es la regla analítica, pasa por ahí cuando Freud dice, dígalo todo, por más vergonzoso, por más penoso que crea usted, por más infantil que parezca, tonto, sin sentido. eh, se, re- se refiere a eso, a que Freud invita a que esas cosas aparezcan, o sea, como que le damos permiso, ¿no? Es como le damos un permiso ahí a levantar un poquito al menos la represión, para que eso pueda retornar y manifestarse bajo transferencia. Y y si ya es bajo transferencia, entonces se va a lograr hacer ya otra cosa, ¿no? O sea, no es lo mismo tenerle el miedo al hombre de la arena que analizar tu miedo del hombre de la arena en un psicoanálisis. No es lo mismo. A ver. ¿Alguien más? Selva, Laura, Lanza, Mirta, Verónica, Elba, Mayra, todos los que están aquí. Bueno, pues espero que hayamos podido haber atravesado este texto, pudiéndolo dimensionar, como era como el propósito mío original de, por un lado, articularlo con los textos y con los textos de la época de Freud, que es ya la segunda tópica de Freud, y al mismo tiempo, pues con la vida cotidiana y probablemente con esta enseñanza, esta orientación lacaniana, ¿no? De su última enseñanza. Eso es como, era mi propósito, espero haber logrado algo de eso. Si no, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Si no, pues ya ni modo. Podemos poner ahí el menos feed. No, sí lo lograste. Lograste Por transmitir. supuesto, ahora sí que es un privilegio escucharte, Aldo. No, bueno, pues es un lindo trabajo, ¿no? Vale la pena y pues entonces, pues dejarlos así con las reflexiones que cada quien vaya haciendo e invitarlos a que sin duda las puedan vertir en el próximo curso. Sí, ahora ven que vienen pues las vacaciones,
Pues a veces uno como que Quisiera no parar. no para, pero pues el otro, pues a veces también requiere así sus vacaciones. Entonces, en ese sentido, no sé muy bien cuándo empezar el siguiente curso. Estaba pensando si relanzarlo todavía ahorita algo en diciembre, alguna clase. Les había mencionado que me quedé también con las ganas de dar las 2 clases de Lacan, en donde cita el malestar en la cultura. Y una se llama El amor al prójimo y otra se llama La muerte de Dios. Pero no sé, también les había dicho que igual y quería empezar algún curso, tal vez no de un mes, tal vez de 2 meses, sobre una especie de ABC, ¿no? Un ABC psicoanalítico que nos haga el trayecto así de Freud a Lacan, como introductorio. Y por ahí va, ¿no? Son como probablemente sea una de esas cosas, o si no, pues algo que aparezca en el camino. Pero bueno, creo que también ustedes lo irán sugiriendo, o los invito a que lo vayan sugiriendo para hacer una propuesta más concreta y en el mejor de los casos, pues darle continuidad a este grupo que tenemos ya esta experiencia, por lo menos ahorita, esta experiencia común con el texto del luminoso y con algunos otros, con estos otros textos que trabajamos anteriormente. Entonces, darle continuidad y consistencia al grupo para que se puedan seguir vertiendo estas cosas y seguir un camino más o menos común, que haga lazo entre nosotros, a pesar de la epidemia y de todas las restricciones actuales. Si propones, por ejemplo, esas 2 clases de Lacan que hablas, la muerte de Dios y el amor al prójimo, ahora en este mes, yo me apuntaría. Bueno, pues entonces lo vamos sondeando para los que se vayan animando por el WhatsApp. Conservamos el... Yo también me apuntaría, Aldo. Yo también. Yo también. Si no quieren vacaciones, entonces... No queremos vacaciones, queremos No. seguirle. Te pierdes. Está muy interesante. Está muy interesante. Bueno, pues entonces les hacemos la propuesta para los que no quieren vacaciones. Y de todas maneras hacemos la propuesta para los que quieren vacaciones. Vamos a hacer esas alternativas, ¿sale? Por el WhatsApp. Y ya les dijo Vero, creo, ¿no? De las constancias, ahorita se las mandas o mañana o ¿cuándo? ¿Ahorita? Bueno, también para los que quieran la constancia, y aunque no la quieran, pues de todas maneras se las mandan. Bueno, y pues entonces nos despedimos. Un abrazo para todos. Gracias, Aldo. Felicidades. Gracias. Esperamos este curso. Gracias. Felicidades, Aldo. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.